Como ya le decía, vamos a entrar al mensaje después de esta hermosa introducción. Vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Amén. Y si usted tiene su Biblia por ahí, amén, yo tengo mi Biblia por acá. Amén. Por favor, le voy a invitar que abra su Biblia. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Ahí vamos a tener el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Amén. Abra su Biblia por mientras ahí y vaya conmigo a la palabra del Señor. Vaya conmigo ahí al mensaje. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Este mensaje ya por título ¿Está dividido Cristo? ¿O está dividida la iglesia del Señor? ¿Estará dividida la iglesia del Señor o no? ¿Estará dividida? No sé. Hoy día vamos a hablar de eso. Amén. Vamos a hablar acerca de ¿está dividida la iglesia del Señor? Este mensaje a algunos no les va a gustar, estoy seguro. Amén. Estoy seguro que a algunos no les va a gustar este mensaje. Pero este mensaje tiene que ser predicado. Porque hoy día estamos viviendo tiempos en los que todavía la iglesia está dividida. Todavía la iglesia del Señor está dividida y necesita, amén, poder unirse. Porque el pueblo del Señor tiene que estar unido, no separado. Amén, vamos a leer el mensaje. El mensaje de la palabra del Señor dice así, ¿ya? Dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, coherencia, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dese cuenta usted que cantábamos al único y sabio Dios, unidos en un cuerpo, ¿se acuerda? Cantábamos hace unos minutos atrás, levantando manos, es lo mismo, ¿ya? Porque he sido informado acerca de vosotros, hablando Pablo, hermanos míos, por los que Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. La iglesia de Corintios estaba teniendo problemas de divisiones doctrinales, ¿ya? De Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Verso 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cripo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no he enviado a Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Este es el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que sea el Señor tomando dominio y control de mis labios. Amén. Para poder predicar este hermoso mensaje. Necesitamos hoy día recapacitar, hermano, acerca de la vida en Cristo. Todos los días tenemos que meditar. Todos los días tenemos que poder llegar, ¿no es cierto?, a alcanzar la estatura de un varón perfecto. Ahora, ¿cómo yo alcanzo la estatura de un varón perfecto? Usted alcanza la estatura de un varón perfecto, hermano, rindiéndose al Señor todos los días. Usted tiene que rendirse al Señor todos los días. Todos los días tenemos que llevar nuestra cruz y decir al Señor: Señor, te necesito. Señor, necesito estar contigo. La única opción o la única forma que tenemos de poder rendirnos delante de la presencia del Señor es a través de la oración.
de la sinceridad de nuestro corazón. Necesitamos volver a la esencia misma que es Dios. ¿Y cómo yo puedo conocer a Dios? Esto lo hemos predicado muchas veces. A través de la intimidad con Dios. Es la oración, la profundidad en la oración. Dios quiere demostrarnos día a día cosas, ¿no es cierto?, profundidades, misterios, pero necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos poder conocer el corazón del Señor. Y ahí, hermano, cuando usted entra en esa dimensión, empiezan a suceder muchas cosas en su cabeza y empiezan a impartirse muchas cosas en su espíritu. Cuando nosotros vivimos una vida de oración, una vida de lectura, ¿no es cierto?, de palabra, de hambre por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a hablarnos, empieza a hablar a nosotros de distintas formas, de distintas maneras. Y es ahí donde tenemos que estar con nuestra mente, nuestros sentidos espirituales abiertos, para poder captar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Porque si nosotros no estamos, alineados con el Señor, con su presencia, no vamos a poder captar lo que Él quiere decirnos. No vamos a poder captarlo. Es por eso que cuando nosotros llevamos una vida a medias, hermano, en esto del Señor, empiezan a suceder estas cosas que le estaban pasando a la iglesia de Corintios. En este caso la iglesia de Corintios estaba dividida, pero no dividida en contiendas, sino que dividida en temas doctrinales, en temas de palabra. Algunos creían que eran de Pablo, otro de aquí, otro de allá. Pero ni uno estaba meditando en las cosas del Señor. Ni uno estaba meditando en lo que era Cristo. La mayor enseñanza, hermano, en nuestra vida es poder conocer a Cristo para los hijos del Señor. Es poder conocer a Cristo, poder conocer quién es Dios. Si nosotros sabemos quién es Dios, vamos a alcanzar cualquier cosa. El Señor añade fe, confianza a sus hijos. Cuando entendemos nuestra asignación, cuando nosotros entendemos quiénes somos, para qué fuimos llamados, muchas cosas cambian en nuestra vida. Y esto pasa por un tema de identidad. Cuando yo sé quién soy en el Señor, no tengo que estar, hermano, no tengo que estar esperando que vengan los dones, no tengo que estar esperando que vengan las cosas, sino que mi tiempo yo lo invierto en otras cosas, en las cosas del Señor. Yo lo puedo invertir en cosas mayores, en cosas más altas, en pensamientos más altos. Amén. Y hoy día el desafío, hermano, es poder meditar, ¿no es cierto?, en las cosas del Señor y poder decirle al Señor que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Esa es una frase que usted siempre me va a escuchar decir. El Espíritu Santo es aquel que nos guía, dice la palabra, a toda verdad y a toda justicia. Mientras nosotros no conozcamos al Espíritu Santo, Él no nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Porque cuando el hombre es gobernado por sus emociones, el Espíritu Santo no lo gobierna. Y es ahí donde cometemos el error, hermano. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Y por qué le predico esto? Porque la iglesia de Corintios, en este pasaje de 1 Corintios capítulo 10, estaba en contienda unos con otros, mientras el pueblo se estaba perdiendo. Amén. Entonces, en todo ese tiempo que estaban en contiendas, hermano, pudieron haber estado predicando la palabra, pudieron haber estado predicando el mensaje, pudieron haber estado predicando una infinidad de veces hacia la otra persona. Amén. Pero el Señor inspira a Pablo y Pablo se da cuenta porque uno de sus discípulos le cuenta que está dividido el pueblo. Y es ahí donde Pablo, hermano, con una sabiduría hermosa del cielo, viene y empieza, ¿no es cierto?, a
a redarguir. Empieza con amor y con mansedumbre, obviamente, a decirles, ¿acaso el pueblo estaba dividido? Dios diciendo, Dios es aquel que me llamó a poder predicar el evangelio, no a bautizar, a predicar el evangelio. Dios llamó a predicar. Si usted escudriña la palabra dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Y después dice, bautizándonos en el nombre, y usted sabe ya el texto. Pero la primera orden del Señor es poder predicar la palabra con prodigios. Amén. La palabra con milagros. Y no voy a ser yo el que haga esas cosas, va a ser el Espíritu. Porque de repente nosotros tendemos a confundir esas cosas y decimos, yo voy a hacer los milagros. Y no es así, uno no hace milagros. Es el Señor que hace los milagros. Es el Señor quien se preocupa de poder hacer maravillas. Amén. En favor hacia la predicación que podemos tener en la calle, en la iglesia, etcétera. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo es el que nos acompaña, amén, con los prodigios, con los milagros. Con los prodigios y con los milagros. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que tiene que inspirarnos. Que tiene que inspirarnos a ir mucho más allá. De repente nosotros nos encuadramos mucho en la forma, en qué vamos a hacer, en cómo lo vamos a hacer, pero déjame decirte, hermano, que cuando el Espíritu Santo está de por medio, nosotros tenemos que ser guiados por Dios y el Espíritu Santo toma la forma que Él quiere tomar, toma el dominio que Él quiere tomar. Y no hay necesidad de ir más allá, digamos, fraccionando o digamos, haciendo las cosas a la fuerza. De repente nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera, pero el Espíritu Santo dice otra cosa. De repente nosotros estamos pensando algo, pero el Espíritu Santo quiere otra cosa. Y por eso le predico tanto de que hay que estar alineado con el Espíritu Santo, porque cuando nosotros estamos alineados con Dios, cuando nosotros estamos alineados con el Espíritu Santo se encarga de hacer todas las cosas. El Espíritu Santo se encarga de poder llevarnos a toda profundidad, de poder llevarnos a toda justicia. El Espíritu Santo se encarga de tu predicación. El Espíritu Santo se encarga de hacer todas las cosas, hermano. En este caso, el Espíritu Santo te está hablando para que no tengas futuros problemas con respecto al tema de las divisiones o de los pensamientos, ¿no es cierto?, en el tema de la doctrina, en el tema de la evangelización, en el tema de la palabra también. Dios no busca una iglesia dividida, Dios busca una iglesia perfecta, una iglesia exacta, en el que los ministerios estén trabajando tiempo completo al 100%. Ese tipo de iglesia busca el Señor. Una iglesia perfecta, ¿no es cierto? Porque la Escritura es clara cuando dice que Él va a venir a buscar una iglesia santa, blanca, sin mancha ni arruga. Amén. Por eso la iglesia tiene que ser perfecta. ¿Y cómo nosotros logramos la perfección? Amén. Estando en Dios, estando en su palabra, ¿no es cierto? Pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pero si nosotros estamos divididos como veíamos acá en primera de Corintios capítulo 10, que la iglesia estaba dividida, no podemos nosotros estar divididos, hermanos, en el cuerpo, en el pensamiento. Somos hijos de un mismo Padre. Y quiero dejar claro esto, porque de repente se dice, los hermanos católicos dicen, no, es que yo soy hijo de este. No, es que nosotros somos hijos de un Padre. No puede ser frío ni caliente. O sea, no puede ser, tienes que ser frío, tienes que ser caliente. Pero tibio, el Señor te va a vomitar de su boca. No podemos compartir ideologías, todas esas cosas. Esas cosas no se comparten. Obviamente son personales, pero cuando viene Dios, ¿no es cierto?, a tu vida,
Él te enseña la palabra, ¿no es cierto?, que es el corazón de Dios, hecho letra, hecho hoja, hecho un libro. Y es ahí donde tú puedes entender el corazón de Dios. Y eso no causa división. Eso causa coinonía, eso causa comunión, amén. Recuerdo muy bien el mensaje del llamamiento de Pablo, que hoy día, bueno, esta semana, la semana pasada se ha estado haciendo mucho meme, muchas cosas con respecto a eso de Pablo. Y Dios nos ayuda a tener sabiduría del cielo para poder interpretar la palabra, porque cualquiera no puede interpretar la palabra. Quiero dejar claro eso. Mire, usted interpreta el mensaje de la palabra del Señor y la Biblia, hermano, usted tiene que leerla con rema. Si usted no lee la palabra del Señor con rema del cielo, usted va a leer letra, teoría. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos leer la palabra con rema, con revelación. Usted pídale al Espíritu Santo que le enseñe a leer la Biblia, pero con rema, con presencia. Es que, hermano, no puedo predicar porque no entiendo. Pídale a Dios que le lleve a toda profundidad. Y pídale al Señor que al leer la palabra usted la pueda leer con rema, con revelación. Porque la palabra no se interpreta con una perspectiva humana. La palabra no se interpreta con una perspectiva natural. La palabra de Dios se entiende con una perspectiva celestial, con una perspectiva desde más arriba, desde una perspectiva elevada. Recuerde que cuando Jesús subía más arriba a los montes, siempre recibía algo más de parte de su Padre. Es por eso que tenemos que leer la palabra de Dios con otro sentido. Tenemos que leer la palabra de Dios con un sentido espiritual, con un sentido de revelación. Ahí se entiende la palabra de Dios. Obviamente la palabra de Dios se puede estudiar, todas esas cosas, uno estudia teología, pero la teología no lo es todo, hermano. La teología no lo es todo. Si no, sería un libro solamente que se lee por leer. ¿Por qué cree usted que la Biblia no la entiende cualquier persona? Por lo mismo, porque la Biblia se lee con revelación, con interpretación del cielo. Muchas veces yo hice apuntes para predicar, pero ¿sabe qué? Uno de repente tiene que dejar de hacer apuntes y tiene que interpretar el mensaje o dejarse guiar por la interpretación que el Espíritu Santo quiere que tenga uno del mensaje. ¿Y sabe cómo usted se da cuenta que ese mensaje vino del cielo? Porque tiene el respaldo de Dios. Todo mensaje va a tener siempre una interpretación del cielo, siempre. Mensaje que no venga interpretado no es un mensaje calificado, no es un mensaje que te dio Dios, siempre va a ser un mensaje humano. Pero el mensaje que venga con una reflexión del cielo, que venga con una interpretación clara de Dios, va a ser un mensaje calificado para poder exhortar en la iglesia o en el lugar que usted quiera exhortarlo. Por eso Dios nos ayuda, hermano, a poder interpretar la Biblia o poder interpretar el mensaje, ¿no es cierto?, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo con razón, con una interpretación, ¿no es cierto?, con algo fresco del cielo. Dios nos ayuda a poder, ¿no es cierto?, interpretar la Santa Escritura del Señor con algo, con rema, con ese fluir hermoso del Señor. Cuando uno predica solo para Él o solo para mí, déjeme decirle, hermano, que no sacamos nada con predicar. Pero cuando nosotros predicamos con el Señor, toda la predicación es respaldada, hermano. Toda su predicación es respaldada. Y es guiada y llevada hacia la palabra, hacia esto es como un barco, ¿no es cierto? Es como un barco. El barco va, ¿no es cierto?, en el mar navegando y tiene que llegar a un puerto. Ese puerto es el respaldo del Señor. Cuando uno predica el mensaje del Señor, no sabe a qué persona puede llegar. No sabe a qué persona puede llegar. Pero lo importante es que usted predique el mensaje y llegue a ver un puerto. Y ese puerto, ¿no es cierto?, esa guía, esa brújula es la unción, la presencia del Señor.
Amén. Cuando nosotros predicamos con unción, con prodigio, predicamos bajo la interpretación del mensaje del Espíritu Santo en la Escritura, déjeme decirle que muchas cosas suceden, muchas cosas pasan. Amén. Hermano, este ha sido el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Espero que el Espíritu Santo sea confirmando todas las cosas. Amén. Y creo que el Señor es el que nos tiene que guiar a toda verdad y a toda justicia. Pidámosle siempre al Señor que Él nos guíe. Amén. Porque sin la guía, sin el timón del Señor, nosotros, hermanos, estamos perdidos. Déjeme decirle que estamos perdidos, hermano. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos guíe, ¿no es cierto? Porque si nosotros con nuestra fuerza, hermano, vamos delante de los hombres o vamos delante de cualquier persona, no vamos a llegar a ningún lado, hermano. Pero si nosotros vamos delante del Señor y le pedimos al Señor que nos guíe a toda verdad, a toda justicia, Él va a ser. Él va a ser siempre el que nos guíe. Siempre. Siempre Dios nos va a guiar. Y yo quiero ser guiado por Dios. Yo no sé si usted quiere ser guiado por Dios, pero yo quiero ser guiado por el Señor. Amén. Porque si nosotros somos guiados por Dios, vamos a llegar a cualquier lado, hermano, que nosotros destinemos a ir. Pero si nosotros en nuestra conciencia le pedimos, ¿no es cierto? No pedimos al Señor que Él nos guíe, no vamos a llegar a ningún lado, hermano. Es mejor que podamos clamar al Señor, que podamos decirle al Señor: Señor, guíame. Señor, quiero estar contigo. Señor, quiero que tú me guíes a toda verdad, a toda justicia. Cuando somos guiados por Dios, hermano, todas las cosas nos salen bien. Pero cuando no somos guiados por Dios, muchas veces vamos a ir al fracaso. Por eso pidámosle al Señor que Él nos guíe a toda verdad, a toda justicia, para poder, hermano, ser guiados por su presencia. ¿Cuántos quieren ser guiados por Dios? Yo quiero ser guiado por Dios. Yo no sé si usted quiere ser guiado por Dios, pero mi anhelo, amén, mi deseo para usted es que usted sea guiado por el Espíritu Santo.